Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Soy el pastor Samuel Ortega y hoy quiero que estudiemos los profetas posteriores. Recordamos que el Antiguo Testamento está dividido en tres grandes partes: la Torá o ley, los profetas y los escritos. En el caso de los profetas, hasta aquí hemos estudiado los profetas anteriores, que son 4: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ahora veremos aquellos que son entendidos como profetas posteriores. Para los hebreos son 3 profetas mayores y 12 menores. Pero para nosotros vamos a estudiar, y hoy lo haremos así, 4 profetas mayores y 12 menores. Los mayores veremos que así se les llaman porque sus textos o sus escritos son más extensos que en el caso de los menores, que ya son textos de 1 capítulo, 2 capítulos o pocos capítulos en comparación a los mayores. No es una relación de importancia, es una relación de extensión del texto. Una anotación a modo introductoria que quiero hacer al respecto es que para entenderlos debemos comprender una fecha muy importante para Israel y para el estudio del texto del Antiguo Testamento, el cual es el exilio o el cautiverio. Y a partir de este suceso es que todas las profecías son anunciadas en torno a el exilio o cautiverio. De tal manera que cada uno de estos profetas vamos a irlos conociendo a través de esta enseñanza en el día de hoy, de una manera sencilla, para que tú puedas leer el texto y comprender un poco de qué se trata de una manera general. Esa es la intención de esta enseñanza, ¿sí? Más que llegar a la profundidad de cada libro, que nos implicaría mucho tiempo, quiero que este video y esta enseñanza sea para ti una herramienta que puedas usar para el momento que tú decidas leer cada uno de estos profetas. Para nuestro entendimiento en el estudio del día de hoy, entonces, como les he mencionado, el exilio es una fecha importantísima. Quiero recordarles que Israel en el tiempo de Salomón, ya lo estudiamos en el video anterior, vimos que por causa del pecado de Salomón, Dios anunció que Israel se dividiría. Y esto sucedería a partir del hijo de Salomón. Y pudimos ver cómo empezaron a surgir diferentes reyes en estos dos reinos. Israel es dividido a través de una guerra civil y se catalogará el reino del norte, el cual agrupa 11 tribus de las 12, y el reino del sur, que será representado por la tribu de Judá. Esta tribu, la tribu de Judá y el reino del sur, será aquellos que defienden el linaje de los hijos de David como merecedores del trono. Mientras que en Israel se levantarán otros reyes opositores a este linaje, teniendo en cuenta que el hijo de Salomón cometió un gran error político, que fue aumentar los impuestos cuando el pueblo estaba rogándole que lo disminuyera. Y vemos en el texto que por causa de esta situación se dividió el reino, por una mala decisión de un rey. A partir de estas situaciones, entonces entramos a estudiar los profetas, ya que encontramos profetas que hablarán al reino del norte y otros al reino del sur. Importante entender cuando leas estos textos que cuando hablan de la nación de Israel o el reino de Israel, no se refiere a todo Israel, sino exclusivamente al reino del norte, que son las 11 tribus. Y cuando lean el reino de Judá o el reino del sur, se referirá a esta tribu que se dividió de las otras 11. Respecto al exilio, tenemos 2 fechas.
El exilio o cautividad nos referimos al momento en el que ejércitos extranjeros vinieron e invadieron al pueblo de Dios. Pero como tenemos dos reinos, también tenemos dos fechas. El reino del norte o el reino de Israel fue invadido por Asiria en el año 722 a.C., mientras que el reino del sur, Judá, será invadido varios siglos después, en el año 586 a.C., por los babilonios, liderados por Nabucodonosor. Entonces, estas dos fechas nos hablan del exilio de Israel, 722 para Israel o el norte, y 586 a.C. para el reino del sur. Quiero simplemente, para que puedan entender el contexto de la profecía, les orientaré si son profetas que hablaron antes del exilio, durante el exilio o después del exilio, ya que encontramos que algunos profetas hablaron y denunciaron su mensaje profético antes de que viniera el exilio, antes de que vinieran los ejércitos a arrasar con Israel. Otros anunciarían y hablarían de parte de Dios durante esta invasión. Y otros profetas van a hablar después de la invasión. Recordemos que esta situación dolorosa para la nación de Israel, Dios la anunció porque el pueblo se alejó de Dios, porque le dieron la espalda a Dios. Y por consiguiente, Dios había prometido desde la ley de Moisés, recuerden, no pueden entender el Antiguo Testamento sin entender primero los 5 primeros libros. Y les invito a ver nuestros videos donde allí explicamos estos primeros 5 libros. Y allí Dios prometió a través de Moisés que las bendiciones vendrían sobre Israel si obedecían a Dios. Pero si le desobedecían y le daban la espalda, entonces vendrían las maldiciones. No porque Dios quiera maldecirlos, sino porque Dios les quiso advertir de no alejarse de Él, de no violar la ley que Él les había dado. Con esta introducción, entonces empecemos a viajar a través de cada uno de estos 4 profetas mayores, recuerden 4, y 12 menores. El profeta Isaías, él va a hablar antes del exilio y durante el exilio. Él va a ser identificado como el profeta más grande del Antiguo Testamento. Por ello es que en la sección de los profetas posteriores está Isaías como ocupando el primer lugar. Él es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, ya que en su mensaje, aparte de ser de los más extensos, va a ser un hombre usado por Dios, quien verá a Dios, verá el trono de Dios, verá a Dios y el trono de Dios, y Dios le hablará, diciendo, ¿quién irá en pos de nosotros? Y Isaías responderá, heme aquí, envíame a mí. Isaías se dispone a ser profeta para Dios. Y por lo tanto, él decide hablarle al pueblo el mensaje que Dios le ha asignado. Lo interesante de este libro profético, el libro de Isaías, es que el mensaje central es la salvación de Dios. La salvación. Y este tema nos conecta a nosotros los cristianos con Jesucristo. Por ello es que en Isaías encontramos el mayor número de profecías o mensajes proféticos relacionados con Jesucristo, cómo moriría y diferentes sucesos de el Rey de Reyes. Por eso a este profeta se le podrá asignar también como el profeta del mensaje de la salvación o el profeta del mensaje del Hijo. Porque en su mensaje profético hay mucho relacionado con lo que Cristo haría y lo que en él se cumpliría. Ahora, aunque se habla de la salvación, en el libro de Isaías vamos a encontrar razones por las cuales viene la cautividad. En el libro de Isaías, Dios anuncia las causas de la cautividad.
¿Por qué sucederá esto? ¿Por qué estaría sucediendo? Ese es el mensaje profético allí. Y también hablará de predicciones y promesas futuras para Israel, para la gloria de Israel, para la iglesia también en el tiempo neotestamentario, a través de Jesucristo. Y hablará en Jerusalén y en Judá, o sea, especialmente el reino del sur. El reino del sur. Ahora, veamos el profeta Jeremías. El profeta Jeremías es un profeta que también habla antes y durante el exilio. El mensaje principal del profeta Jeremías es el arrepentimiento. Es un mensaje reincidente de Dios hacia el pueblo de Israel, diciéndole: arrepiéntanse, anunciándoles que vendrá la esclavitud y la invasión sobre ellos por causa de su pecado, por causa de su falta de arrepentimiento. Sin embargo, Dios en su misericordia les anuncia que Israel será restaurado. Este es el mensaje de Dios a través de Jeremías. Un mensaje reincidente de esclavitud y de restauración para los judíos y para la nación. En esta reincidencia del mensaje de arrepentimiento es un mensaje que se dirige a los pastores o sacerdotes de la época, ya que se habían corrompido, eran corruptos. A un mensaje de arrepentimiento hacia los reyes, una denuncia directa, y también hacia los falsos profetas. Estos tres grupos de líderes: los sacerdotes o pastores, los reyes y los falsos profetas. Ya que en ese tiempo muchos falsos profetas le hablarán a los reyes diciéndoles: ustedes están haciendo las cosas muy bien, de maravilla, no importa que le hayan dado la espalda a Dios. Y Jeremías va a ser de los pocos que no se deja vender ante la corrupción política, que no cede ante la aflicción. Preferirá arriesgar su vida, aunque habrá momentos que no querrá hablar, pero preferirá obedecer a Dios y anunciará. Ya que Dios le habla de las invasiones que vendrán sobre Israel, y él profetiza y le dice a la nación de Israel: arrepiéntanse, y les dice al pueblo a los reinos de Israel: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque serán invadidos. Y cuán grande será el dolor del profeta, que su mensaje no es oído, no es aceptado, es rechazado, y con dolor él vivirá en experiencia propia ante sus ojos el dolor de la invasión. Su vida será salvaguardada por Dios, y después podrá ser libre, pero será tal el dolor de él, y por ello será uno de los grandes profetas, porque vivió en su corazón el dolor y habló un mensaje profético desde el corazón para que no pasaran malas cosas, pero no le oyeron, y vinieron los dolores de parto sobre Israel, y por ello él escribirá también las lamentaciones, unos textos poéticos desde el dolor, desde un alma desgarrada de ver lo que sucedió con Israel en la cautividad. El tercer profeta mayor es Ezequiel. Este profeta hablará durante el exilio. En el caso de Ezequiel, será un sacerdote que habla desde las afueras, desde la cautividad. Él estará lejos de su tierra, él será cautivo, ¿sí? Pero allí, en su cautiverio, Dios le hablará, Dios le visitará y le enseñará que la gloria de Dios no depende de un lugar. Anteriormente, la presencia de Dios estaba en Jerusalén, en el templo. Pero en el estudio de Ezequiel vamos a ver cómo la gloria de Dios, la presencia de Dios, sale del templo y se revela allí donde está Ezequiel, que es tierra extranjera.
Y desde allí, Ezequiel profetizará sobre la soberanía. Y este es el tema de Ezequiel. La soberanía de Dios por encima de las cosas buenas y malas que suceden. Aunque Israel no quiso obedecer a Dios, Dios sigue siendo Dios. Aunque Israel haya sido invadido y destruido, Dios sigue siendo Dios. Aunque el pueblo esté en cautiverio, en esclavitud y en lamento, Dios sigue siendo Dios. Y este es el tema de Ezequiel, la soberanía de Dios a pesar de la apostasía y la renuncia de la fe por parte de la nación escogida. La apostasía se refiere a eso, es el término de renunciar a la fe. Y esto es lo que sucede con Israel y con Judá. Renunciaron a tener fe en Dios y depositaron su confianza en otros dioses, en dioses de madera, en dioses de yeso, en dioses que eran de piedra, los cuales Dios aborreció porque Dios es un Dios celoso. Y les anunció que por cuanto habían confiado en estas cosas que no eran Dios, pues Dios les daba la espalda. Y aunque el pueblo escogido de Dios rechazara a Dios, Dios sigue siendo Dios, porque es un Dios soberano. Sin embargo, en este mensaje hay dos cosas importantes, que en general están en la mayoría de los profetas, solo que cada profeta nos da un matiz, una revelación y manifestación del carácter de Dios. Y por ello, un profeta nos revela cosas que el otro profeta no. Y si los estudiamos todos, podemos ver una mejor imagen de la justicia y la misericordia de Dios. En el caso de Ezequiel, por ejemplo, encontramos, por una parte, el juicio de Dios, no solo hacia Israel, sino también hacia 7 naciones vecinas de Israel. Porque quiero ser enfático en esto. Dios no está en pos de una nacionalidad o de una etnia o de una raza, sino que Él está en pos y Él bendice a aquellos que le obedecen, sin importar etnia, raza, sino fe. Por ello, Israel le dio la espalda a Dios y Dios lo castigó. Y aunque Dios usó otras naciones como Babilonia, Asiria, para este juicio, no quiere decir que estos reinos actuaron bien. Vemos que actuaron mal y en muchas cosas fueron inhumanos. Y por eso Dios a través de Ezequiel promete y anuncia que también elevará un juicio contra estas naciones. Que en el caso de Ezequiel se hablan de 7 naciones vecinas que están alrededor de Israel. Por una parte está el mensaje de juicio, pero también está el mensaje de restauración. Allí también vamos a ver el mensaje en el que Dios promete restaurar a la nación de Israel. Una promesa, una profecía que se cumplirá en los tiempos después del exilio, una parte, en el tiempo de Jesucristo, otra parte, y en los últimos tiempos cuando venga nuestro Rey Jesús por segunda vez. Israel será restaurado. El cuarto profeta es el libro de Daniel. El caso de Daniel es particular, ya que en el Tanakh hebreo, Daniel no es catalogado como un profeta. Él no está dentro de este grupo, sino dentro de los escritos. Para ellos, para los hebreos, Daniel no es profeta debido a que en ningún momento recibió un mensaje directo, en comparación de los otros profetas, no recibió un mensaje directo de Dios. Pero cuando estudiamos Daniel, vemos que sí recibió un mensaje profético a través del Espíritu de Dios. Por ello, en nuestro estudio, ponemos a Daniel como parte de los profetas.
ya que en él vemos mensajes proféticos para la nación de Judá, de Israel en ese tiempo, pero también para los tiempos futuros, que llegarán aún a tiempos apocalípticos y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Daniel, también el tema central es la soberanía de Dios. Pero allí el énfasis está en la soberanía de Dios en todos los tiempos. No importa el tiempo, Dios sigue siendo Dios. Y esto es una palabra de esperanza para ti y para mí hoy, que estamos separados de Daniel 2600 años casi, ya que Daniel se escribe alrededor de los años 600 antes de Cristo, y él va a ser un profeta de el tiempo del exilio, durante el exilio, ya que Daniel va a ser uno de los que sufren el exilio y sale esclavo, cautivo hacia Babilonia. Allí ubicamos a Daniel, ¿cierto? Y a sus amigos, ¿no? Sus tres amigos, todos allí siendo cautivos en tierra extranjera, en Babilonia. Y Daniel va a recibir la revelación del Espíritu para hablar que en todo reino, sea el reino babilonio, sea el reino medo-persa, sea el reino griego, que en esto se basa la revelación profética de Daniel, allí con Nabucodonosor, ¿no? Le recordamos la estatua, y una estatua con una sección en oro, con una sección en plata, en bronce, en diferentes materiales, y cada uno de estos representando uno de los 4 reinos antiguos. Primero Babilonia, luego vendrá Medo y Persia, los medos y los persas, luego vendrá la invasión de los griegos con Alejandro Magno, el imperio griego, y finalmente el imperio romano. Y este imperio romano se postergará hasta el día de hoy, conociéndolo como las Naciones Unidas o la Unión Europea. Sigue siendo este mismo cuarto imperio, desarrollado de diferente manera, con otras estrategias, pero seguimos en el periodo del cuarto imperio. Esto es el libro de Daniel, donde nos habla acerca de un rey soberano, que es Dios, y que él está por encima de todo reino humano. Allí en la profecía de Daniel recordamos cómo en las revelaciones proféticas se ve un corte de una piedra no por mano que viene y destruye la estatua de Nabucodonosor, viene y destruye esta imagen de los pies hacia la cabeza, ¿cierto? Y esto nos habla del reino mesiánico, del reino de los cielos que viene y destruirá todo reino humano. Una parte llegaría en el tiempo de Jesús, cuando dice el reino se ha acercado, pero se continuará su cumplimiento durante todos los tiempos desde que él vino hasta su segunda venida. Así que Daniel nos enseña que Dios es soberano por encima de todo rey. Así que no importa si hoy en día en el país que me escuchas, que me ves, estás siendo gobernado por un rey justo o injusto, por un presidente bueno o malo, recuerda la enseñanza de Daniel. Dios es soberano por encima de todo reino humano. Gloria al Señor por ello. Qué interesante estudiar cada uno de esos libros proféticos. Te invito a que lo hagas, te motivo a que lo hagas. Ahora pasamos a los 12 profetas menores, que en el Nevi'im, en el texto de los hebreos, en el Tanakh, este es un solo libro. Un libro conformado por 12 profetas. Para nosotros son 12 libros pequeños que cada uno tiene un matiz distinto, un mensaje diferente y una enseñanza para ti y para mí hoy. Comenzamos con Oseas. Oseas va a ser un profeta que va a hablar al reino del norte. Y este es un profeta que anuncia y que vive antes del exilio. Año 800 antes de Cristo aproximadamente. Antes. El mensaje de Dios a través de Oseas es el adulterio espiritual. Dios dice, ustedes me han sido infieles. Y usa Oseas para que se case con una prostituta, para, a través de esta historia, ver cómo Dios representa a Oseas. Oseas representa a Dios y cómo esta prostituta representa a la nación de Israel.
Y como Dios les dice, yo les he amado, yo los he querido limpiar, yo los he querido ayudar, pero ustedes me dan la espalda y ustedes se prostituyen con otros dioses, adoran otros dioses, otras imágenes que no son de mi agrado. Y entonces allí el libro del profeta Oseas, a través de la experiencia de Oseas y su esposa Gomer, nos habla de la infidelidad espiritual. Y eso fue para Israel. Y por causa de esa infidelidad vino el cautiverio. Pero es también para ti y para mí hoy. Una advertencia de no darle la espalda al Dios de dioses por otras cosas. El profeta Joel también es un profeta que habla antes del exilio. También habla en el año alrededor de los 800 antes de Cristo, pero su mensaje especialmente se enfoca en el derramamiento del Espíritu y en el día del Señor. Y usa una plaga de langostas que probablemente sucedió en ese tiempo para, a través de este mensaje, usarlo de manera profética. Recordemos que los profetas Dios los usaba mucho de esta manera. A través de situaciones diarias eran usadas para que el pueblo entendiera el mensaje detrás de esa herramienta. Por ejemplo, el alfarero, ¿no? Entonces el alfarero que le da forma al barro. Entonces un mensaje profético acerca de que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Así era un modelo típico del mensaje profético. En el caso de Joel, Dios usa al profeta para hablar a través del ejemplo de la plaga de langostas y habla de cómo Dios vendrá un día que, si el pueblo no se arrepiente, vendrá castigo sobre la nación, como una plaga de langostas viene e invade un campo. Sin embargo, también siempre hay esperanza, juicio y esperanza. Y se anuncia que llegará un día donde vendrá el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Esto es maravilloso en el libro de Joel. Parte del cumplimiento en el tiempo del Pentecostés. Viene la promesa del Espíritu, pero continúa hasta la segunda venida del Señor. Por eso este tiempo también lo podemos llamar el tiempo del Espíritu, un tiempo en el que el Espíritu Santo quiere ministrarnos, llenarnos y empoderarnos. Que podamos recibir el derramamiento del Espíritu en nuestra vida. Ahora vemos el profeta Amós. También este será un profeta antes del cautiverio, también hablará probablemente al reino del norte, y el mensaje de Amós es la injusticia social. No todos los temas son relacionados con la idolatría. No solamente Dios se encarga de hablarnos cuando hacemos cosas malas en el sentido vertical, sino también en el horizontal. Y aquí encontramos al profeta Amós. Una denuncia profética contra la corrupción en Israel, en las naciones del pueblo escogido de Dios. Una denuncia porque se han descuidado los pobres, porque la corrupción le ha dado la espalda a los pobres, porque ha empobrecido a la nación, porque la corrupción trae pobreza, trae miserableza sobre una nación. Así que el problema de una nación no solamente está en que sea idólatra, no solamente en que sea violenta, también un problema es la corrupción. Y aquí aparece Amós a denunciar al pueblo escogido que eran corruptos, al rey, a los falsos profetas, a los sacerdotes, corruptos. Un llamado a la ética, un llamado a recuperar y restaurar la justicia social, ya que en la ley de Moisés se habla claramente sobre esto, sobre cuidar al pobre, a la viuda, al huérfano, al no silenciar los oídos para los jueces ante la denuncia del pobre, porque es pobre. Hermanos, el mensaje de los profetas es maravilloso. Continuamos. El profeta Abdías. El profeta Abdías se estima que es un profeta durante el exilio, alrededor de el 600 más o menos,
antes de Cristo, y su profecía es de un solo capítulo, pero se dirige no hacia Israel, sino hacia una nación vecina, Edom. Edom. Y la denuncia contra esta nación, contra este pueblo, mejor, un pueblo más que una nación, un pueblo, es la mala acción que tuvo contra su hermano Israel. Ya que allí se habla que Edom se burló y se alegró de las calamidades del exilio de Israel, del pueblo escogido de Dios, de Israel y de Judá. Y por ello, Dios les denuncia y les habla acerca de su mala acción. No importa la nación, hermanos, importa la condición del corazón. Cuando Dios castiga, eso nunca debería ser alegría para nadie, porque ni siquiera Dios le alegra castigar. En su justicia lo tiene que hacer porque la corrupción es tan grande que si no hubiera justicia, si al hombre no se le pone límites, terminaríamos peor de lo que ya estamos. Por ello Dios tiene que castigar, pero Dios no ama el castigo. Y aunque Dios castigó a Israel, también exhortó a Edom por mofarse y por alegrarse de la calamidad de Israel. Y le recuerda que es hermano de Israel. Y esta idea de hermano es porque esto nos hace memoria de los orígenes de estos dos pueblos. Y recordamos que Edom viene de Esaú. Esaú recibió el nombre de Esaú o Edom. Y Esaú fue hermano de Jacob. Y de Jacob viene Israel. Y de Esaú viene Edom. Así que son hermanos. No tiene por qué haber esta contienda entre ellos. Es un llamado a la fraternidad. Es un llamado a la unidad. Profeta Jonás. Quizás sus historias siendo tragado por el gran pez es de las más conocidas entre los profetas. Este es un profeta que vivió y que profetizó antes de la invasión, alrededor del año 850 a.C. Todavía no ha pasado el exilio. Recordamos que eso fue 722 en el Reino del Norte, 586 Reino del Sur. Y lo interesante de este profeta es que desde la Biblia se considera un profeta malo. Es un profeta malo. Esto nos enseña que Dios puede usar al bueno y al malo para sus propósitos. Los va a usar a todos porque Él es rey. El que entrega su vida a Dios y se rinde ante Él, Dios lo va a usar como un instrumento de honra. Pero los que le dan la espalda a Dios, lo interesante es que Dios es rey y sigue siendo rey. Y también los va a usar, pero como un instrumento de deshonra. Es interesante este tema de los instrumentos de honra y deshonra. Yo no sé tú cómo quieres que Dios te use, pero yo quiero que Dios me use como un instrumento de honra. Y para ello tengo que obedecerle, tengo que rendirme ante Él. Y el caso de Jonás es el ejemplo de aquel que no se rinde ante Dios. Dios les dice, profetiza contra Nínive, que si no se arrepienten, los destruiré. Y lo interesante de Jonás es que conocía a Dios. Y conocía lo suficiente a Dios para saber que si este pueblo, aunque era malo, y fue un pueblo malo, históricamente reconocido como un pueblo perverso, que hacía cosas inhumanas contra sus enemigos, invadiendo, violando, matando, masacrando, aserrando, empalando, una cantidad de cosas terribles, de los pueblos más sanguinarios. Pero a pesar de ello, Dios tiene misericordia y usa a Jonás para que vaya y les diga que si se arrepienten, Dios no los va a destruir. Jonás no quiere hacerlo, pero al final termina rindiéndose a la voluntad de Dios. El pueblo de Nínive, que no era el pueblo escogido, se arrepiente y no recibe el castigo de Dios. Interesante, Israel no se arrepintió y posteriormente recibió el exilio, el castigo. En el caso de Nínive, reciben el mensaje y se arrepienten y Dios los perdona. Ese es el amor de Dios, que si hoy tú te arrepientes de corazón, Él te perdonará. Sin embargo, Jonás rechaza la compasión de Dios. Sabe que si él habla,
Dios es capaz de perdonarlos y por eso no quiere, porque Jonás siente dolor y tenemos que entender un poco esta parte también de Jonás. Él siente dolor porque Nínive ha sido una nación corrupta, sanguinaria, contra su pueblo, contra su nación y contra naciones vecinas. Y por ello Jonás no quiere que Dios los perdone. De eso se trata Jonás. Dios no quiere que, Jonás no quiere que Dios los perdone, porque es un pueblo malo. Pero Dios es tan bueno. Y ese es el Dios del Antiguo Testamento. Por eso cuando dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es malo, cruel, y el del Nuevo Testamento es bueno, aquellos que dicen eso no conocen la Biblia. Y aquí encontramos en el Antiguo Testamento a un Dios buscando la misericordia y el perdón para una nación que ni siquiera es la nación de Israel, pero los quiere perdonar, que son los ninivitas, o los que viven en Nínive. Denuncia la corrupción de ellos y estos se arrepienten. Y ahora viene Miqueas. Miqueas también va a ser un texto que se escribe antes del exilio, alrededor del 750 antes de Cristo, y va a ser contemporáneo a Isaías, a Amós, pero él va a hablar a Jerusalén y Samaria. Y él, al igual que Amós, va a hablar de la injusticia social. Y Miqueas va a denunciar la corrupción. De eso se trata Miqueas, una denuncia social sobre la corrupción. Así que este profeta podríamos llamarlo hoy en día como un líder social que denuncia. Este fue Miqueas. Y estos eran los profetas del Antiguo Testamento. Ahora llegamos al libro de Nahum. Este profeta va a ser la contraparte del mensaje de Jonás. Aunque él va a vivir después, él va a venir aproximadamente 150 años después, 120, 150 años después que Jonás. Y el mensaje que Dios le da a Nahum es hacia Nínive nuevamente. Lo interesante es que en esta oportunidad el mensaje profético no es de arrepentimiento, es de justicia de Dios. Y aquí con estos profetas entendemos lo que es la justicia, el arrepentimiento, la verdad y la misericordia de Dios. 4 cosas que parecen distintas, pero son complementarias porque provienen de Dios. Y Nínive es el ejemplo del arrepentimiento, de la compasión de Dios, pero también de la justicia. 150 años aproximadamente después de Jonás, Dios levanta a Nahum y le dice, háblale a Nínive que será destruida. Nínive caerá. Nínive será castigada. Sobre Nínive vendrá la justicia de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque en el tiempo de Jonás Dios les dijo, arrepiéntense o los destruyo. Y el pueblo se arrepintió. Pero estos hombres tuvieron hijos y la siguiente generación no se arrepintió, no buscó a Dios, sino que hicieron cosas malas. Y no solo esto, sino los hijos de los hijos, ya que pues estamos hablando alrededor de 120 años después, estamos hablando de casi una tercera, cuarta generación después, están haciendo cosas malas y no se arrepienten. Por lo tanto, Dios dice, por cuanto no se arrepienten, caerán. Y ese es el mensaje de Dios a través de Nahum. Serás destruido por tus pecados. Ahora viene Habacuc. Nahum, olvidé mencionarlo, Nahum va a ser año 700 antes de Cristo aproximadamente, por lo tanto va a venir siendo casi antes del exilio. El profeta Habacuc, ahora, este es un profeta que va a venir en el tiempo, se estima aproximadamente, durante el exilio, alrededor de los 620 antes de Cristo. Y lo interesante de Habacuc es que es un profeta que va a cuestionar la justicia de Dios. Cuestiona la justicia de Dios. Y este es el tema central del texto, la prevalencia de Dios. Dios prevalecerá.
Dios prevalecerá. El profeta cuestiona a Dios, cuestiona la justicia de Dios, se pregunta por qué pasan las cosas que pasan, las cosas malas. Y Dios le habla, y Dios le responde. Y si resumiera o sintetizara la respuesta de Dios, la sintetizaría en una frase que Dios le daba a Habacuc. Después la replicará el apóstol Pablo, y es: el justo por la fe vivirá. Es por la fe, no por las circunstancias. Habrá momentos de abundancia, habrá momentos de calamidad, habrá momentos de desierto, habrá momentos de prosperidad, pero en cualquier circunstancia, el justo por la fe vivirá. Aunque las vides no den fruto, aunque en los campos no hayan vacas, no hayan ganados, aunque aunque la higuera no florezca, con todo me alegraré en el Señor. Esto es Habacuc. Sigue Sofonías, profeta antes del exilio, alrededor de los 630 antes de Cristo, y el mensaje de él es el día del Señor, un mensaje profético similar al de Joel, pero en este caso es un mensaje de purificación. El profeta Sofonías habla de un día, el día del Señor, un día de juicio, de castigo, de justicia. Y a partir de este mensaje, un llamado a la necesidad de la purificación y de cómo Dios purificará el mundo a través del castigo y a través de las dificultades, a través de la reprensión. Un llamado al arrepentimiento, un llamado de purificación. Sigue Ageo. Y estos últimos tres profetas que me quedan, Ageo, Zacarías y Malaquías, son tres profetas que van a hablar después del exilio. Vamos a ver más adelante que con el próximo video, con la próxima enseñanza, ¿qué viene después del exilio? Ya que este no fue el final de Israel. Vamos a ver que después del exilio hubieron diferentes situaciones. Y con estos tres profetas alcanzamos a vislumbrar un poco qué vino después. Después de que vinieron las invasiones de Asiria al reino del norte y de Babilonia al reino del sur, donde destruyeron todo, y en el caso de Jerusalén, entraron, derribaron los muros, destruyeron y quemaron toda la ciudad, derribaron el templo de Jerusalén, saquearon todo el oro y todas las cosas de valor que habían allí. Llevaron cautivos a los jóvenes, mataron a los ancianos, masacraron las familias. Hubo una aflicción, una hambre, una desesperación terrible, una desesperanza inimaginable, que es lo que sucede después de la guerra. Por eso a Dios no le interesa la guerra, porque después de la guerra viene dolor. Es allí cuando Dios cumple lo que prometió a través de los profetas, que después del exilio y después del castigo vendría la restauración, vendría un nuevo tiempo, una nueva oportunidad para empezar a hacer las cosas bien. Quiero hacer una anotación acá. Acá Dios no está haciendo un juicio de purgar, como lo entenderíamos nosotros, de una masacre y arrancar todo desde ceros. No. Es un acto de justicia, donde Dios llama al arrepentimiento, advierte que si no se arrepienten, los pecados les alcanzarán. O sea, entendámoslo de esta manera, ni siquiera es Dios realmente el que los está matando. Es la consecuencia de sus pecados lo que hace que los enemigos vengan y los invadan. Lo único que hace Dios realmente es quitar su protección. Porque Él dice, yo estoy contigo, te bendigo si tú estás conmigo. Si tú eres fiel al pacto. Hay un pacto, y el Antiguo Testamento habla del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Pero si ustedes rompen el pacto, entonces yo ya no estoy ligado a la promesa de protegerlos.
Y si no estamos protegidos por Dios, hermanos, pues vienen las aflicciones. Y aún con la protección de Dios, aún vienen aflicciones. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Y cuando alguien mata a otro por robarle un celular, eso no es castigo de Dios. Es la consecuencia de un mundo caído, donde un hombre corrupto tomó la decisión de violar la ley de Moisés y matar. Por eso Dios no quiere que se mate. Por lo tanto, viene el tiempo del exilio, ¿cierto? Israel no es el único que es invadido. Vemos en estos contextos históricos que todas las naciones fueron saqueadas por Babilonia y masacradas. Unas más que otras. Depende de las condiciones y los acuerdos que emitían. Por eso, haciendo un recuento, cuando vemos al profeta Jeremías, Jeremías le dice al pueblo de Israel, no acuerden con Egipto, acuerden con Babilonia. Dios les había avisado. Si hubieran acordado con los babilonios, hubiera habido menos masacre. Sin embargo, los reyes y los sacerdotes y los profetas se unieron en pos de lo que veían sus ojos, en medio de su corrupción, y les pareció más conveniente hacer alianzas con Egipto que con Babilonia. Y acá no se trata si un reino era mejor que el otro, no, aquí se trataba de la obediencia a Dios. Dios les dijo a través de Jeremías, no hagan alianza con Egipto. Y esto era una promesa desde el tiempo de Abraham y de la ley de Moisés, no hagas alianzas con Egipto. Pero aún así le iban la espalda a Dios. Y por ello cuando viene Nabucodonosor, los destruye totalmente porque fue un pueblo que no se alió con ellos, sino con los enemigos. Y cuando viene Babilonia, destruye a Egipto, destruye a Israel, destruye a todos. Y se posiciona como el imperio dominante sobre todo ese reino antiguo. Europa, parte de África del Norte y Asia. El mundo antiguo. Entonces, después del exilio, Dios cumple su promesa. Y le dice, y se levanta un rey en el tiempo de los medios de los persas, que son los que derrocan a Babilonia, y se levantan unos líderes como entre estos Ciro, que Dios lo usa para darle la oportunidad a Israel de volver a reconstruir su nación. Y le dicen, vuelvan a su casa, vuelvan a su tierra y reconstruyan. Algunos prefieren no ir, porque lo que van a encontrar es todo quemado. Prefieren quedarse en las naciones donde estaban. O por condiciones siguieron viviendo allí, en el caso de Daniel. Entonces él sirvió a Nabucodonosor, pero después también sirve al reino de Meda y Persia. Pero otros van a Jerusalén, van a restaurar. Y algunos de estos restauran sus tierras. Y aquí vienen estos tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el caso de Ageo, él va a profetizar después del exilio, alrededor del año 500, a Judá. Y les va a hablar acerca de por qué han olvidado el templo. ¿Qué sucede? Cada uno vuelve a sus casas, tratan de construir sus casas, construyen sus casas, pero nunca optan por arreglar la casa de Dios, el templo de Jerusalén. Y el mensaje de Ageo es reprenderlos. Y este es el asunto, que Israel, a pesar del castigo, no aprendió la lección de buscar a Dios. Y recordemos que en ese contexto, Jerusalén y el templo, especialmente el templo, era el lugar donde se iba a buscar a Dios. Eso quiere decir que cada uno estaba más interesado por sus intereses que por buscar a Dios. Y olvidaron que lo primero en sus vidas debía ser Dios, buscar a Dios. Acá no se trata de darle plata al templo, se trata de buscar a Dios. Y esto no era lo primero para los israelitas que habían regresado después del exilio. Y por ello Dios usa a Ageo para exhortarlos y para reprenderlos por descuidar la construcción del templo y enfocarse solo en sus casas. No está diciendo que no construyeran sus casas, pero ¿por qué siguen olvidándose de Dios? ¿No entienden que esa fue la causa de su cautiverio? Ahora viene Zacarías, también alrededor de estos tiempos, y ese era un profeta usado por Dios, ya no para reprender, sino para inspirar. Inspirará a reconstruir
el templo de Jerusalén. ¿Por qué? En el caso de Zacarías, el enfoque, y aquí nos da el por qué era importante reconstruir el templo. Y era porque era una visualización o era un acto que representaba el interés de recuperar la espiritualidad. De eso se trataba de reconstruir el templo. Un interés genuino por parte del pueblo de recuperar no solo lo material, sino la espiritualidad que abandonaron mucho antes del exilio. En el exilio perdieron sus casas, pero la espiritualidad la perdieron mucho antes. Le dieron la espalda a Dios mucho antes. Por eso vino como consecuencia el exilio. Y ahora, post-exilio, o después del exilio, siguen dándole la espalda a Dios. Dios es tan misericordioso y tan compasivo que aún así los va restaurando. Pero les dice, no me den la espalda, yo les amo. Y entonces con Zacarías se aprende la importancia de un culto sincero a Dios. Y terminamos con Malaquías, el 12º profeta menor. También alrededor de los años 400 antes de Cristo. Este va a ser el último profeta. Con él se cerrará el Antiguo Testamento en nuestro texto en español, ¿cierto? Ya que este será el último profeta que hable de parte de Dios. Alrededor del año 400 antes de Cristo, estamos hablando del periodo final de Israel. Han vuelto a su tierra, pero ya no son nación, y no lo serán hasta el año 1948 después de Cristo, cuando las Naciones Unidas logran darle un pedazo de tierra desértica a Israel después de la Segunda Guerra Mundial por causa de la masacre que tuvieron contra los judíos, el Holocausto. Pero desde el tiempo del exilio, Israel no tuvo nación. Y todo este tiempo, en el periodo de Malaquías, es un pueblo que está tratando de reacomodarse, pero no es nación. Allí serán los judíos desde estos tiempos desde los años 400 hasta el tiempo de Cristo. Ya veremos que Israel ya no es Israel, ya no es una nación, sino será un grupo étnico. Serán conocidos como los judíos. Aquellos que volvieron a la tierra trataron de recuperar sus cosas, pero le dieron la espalda a Dios. Por eso hoy en día todavía siguen teniendo ese problema. Israel mayoritariamente no es seguidor del Dios del Antiguo Testamento. De Yahweh no lo es. En su mayoría son musulmanes, son otras religiones. Pero sigue el cumplimiento de estas palabras proféticas que no se acaban allí con Malaquías. Siguen trascendiendo los periodos porque es palabra de Dios y como lo dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y allí con Malaquías se hablará de la necesidad de una reforma espiritual. ¿Cómo se reforma el espíritu? Preparando el camino al Señor. ¿Y cómo se preparará el camino al Señor? A través del arrepentimiento. Para que Dios llegue a tu vida o para que Dios llegue a tu casa, como en ese tiempo, para que Dios llegara a Israel, se requería preparar un camino, allanarlo. Y esa preparación del camino para que viniera el Mesías o para que viniera Dios hacia Israel se llama arrepentimiento. Y con este llamado a preparar el camino es que se silenciarán los profetas. No habrán más profetas hasta que en medio de la mayor densa oscuridad salga una luz de esperanza 400 años después en el pueblo de Belén, brillando una luz, brillando una estrella en el cielo oscuro, mientras nace un bebé en un pesebre, en un lugar recóndito, inesperado. De eso se trata los profetas. Un mensaje de denuncia
de llamado al arrepentimiento, un mensaje del carácter de Dios, su justicia, su misericordia, su compasión, su soberanía, su gracia, su verdad, ante un pueblo como Israel y sus alrededores, pueblos que no son Israel, mensajes tanto para Israel como para los que no eran de Israel, un mensaje sobre quién es Dios, llamándolos para que se acerquen a Él y dejen de darle la espalda al Rey de Reyes, a aquel que los hizo, a aquel alfarero que con sus manos nos da forma, que nos ama, que derrama su compasión y que está dispuesto a derramar su espíritu, su misericordia y sus bendiciones sobre aquellos que le amen con un corazón arrepentido. Aquellos Dios los transformará, sus corazones de piedra por corazones de carne. Y todos estos son mensajes proféticos que están allí, esperando que tú abras los profetas, los libros de los profetas, y aprendas y conozcas lo maravilloso que es Dios. ¿Y de qué se trata? Escuchar a Dios, caminar con Dios, vivir para Dios y morir en Él. Dios te bendiga y Dios te guarde.